¿Qué sucede cuando un ser querido parte de este mundo? ¿Es posible encontrar consuelo en medio del dolor? ¿Cómo podemos honrar su memoria sin caer en la tristeza o la idolatría? Estas son preguntas profundas que nos afectan a todos en algún momento de la vida. Hoy, en Un Pacto con Dios, vamos a sumergirnos en la palabra del Señor para descubrir respuestas claras y llenas de esperanza. Si has perdido a un ser querido o conoces a alguien que esté pasando por este proceso, envíale este vídeo y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo. La Biblia nos revela verdades que pueden transformar nuestro dolor en una fuente de paz y fortaleza. No olvides suscribirte a este canal para recibir más mensajes de fe, esperanza y amor en Cristo. Si tienes alguna petición de oración, escríbenos y estaremos orando por ello. La muerte es una de las experiencias más difíciles que enfrentamos como seres humanos. Nos llena de preguntas, de emociones profundas y a veces, de un dolor que parece insuperable. Pero Dios nos ha dejado un mensaje claro en su palabra: la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. La perspectiva bíblica de la muerte. La Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en las manos de Dios. En Eclesiastés 3, 1-2, leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Este pasaje nos recuerda que cada etapa de la vida está dentro del plan soberano de Dios. Nada sucede por accidente. En momentos de pérdida, podemos aferrarnos a la promesa de que Dios tiene el control y que todo ocurre con un propósito divino. Un claro ejemplo lo vemos en la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. En Juan 11, 25-26, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí, Jesús nos enseña que la muerte física no es el final para quienes creen en Él. La verdadera vida es la eterna, la que nos espera junto a Dios. Podemos ver un caso similar en la historia de Job, quien perdió a sus hijos y todas sus posesiones, pero nunca dejó de confiar en Dios. En Job 19, 25-26, él proclama con fe: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Este es un mensaje poderoso. La esperanza en Dios nos permite ver más allá del dolor y confiar en su promesa de vida eterna. ¿Cómo debemos recordar a nuestros seres queridos? Es natural querer mantener viva la memoria de quienes han partido. Guardamos sus fotos, hablamos de ellos y recordamos sus momentos especiales. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre el peligro de convertir esos recuerdos en una forma de idolatría. En Deuteronomio 5, 8-9, Dios nos advierte: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esto no significa que no podamos recordar con amor a nuestros seres queridos, sino que debemos evitar colocar su memoria en un lugar que solo le corresponde a Dios. Un caso bíblico que ilustra esto es el de los israelitas y la serpiente de bronce, Números 21, 8-9. Dios les había dado esta imagen como un símbolo de sanación, pero con el tiempo, el pueblo comenzó a idolatrarla. Finalmente, en tiempos del rey Ezequías, la serpiente fue destruida porque el pueblo le rendía culto en lugar de adorar a Dios. 2 Reyes 18, 4. De la misma manera, debemos cuidar que nuestros recuerdos no se conviertan en objetos de adoración. Las fotos, los objetos y las tradiciones deben ser una manera de recordar con amor, pero no deben ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. El consuelo de Dios en el duelo. Dios no nos deja solos en nuestro dolor. En Salmos 34, 18, encontramos esta hermosa promesa: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, es normal sentir tristeza. Jesús mismo lloró por la muerte de Lázaro, Juan 11:35. Pero nuestra tristeza no debe convertirse en desesperanza. En la vida real, muchas personas encuentran consuelo en Dios tras una pérdida. Pensemos en alguien que ha perdido a un padre o madre. Si esa persona busca refugio en Dios,
podrá encontrar paz en la certeza de que su ser querido está con el Señor. Una historia conmovedora es la del predicador Horatio Spafford, quien escribió el himno It is well with my soul después de perder a sus hijas en un naufragio. A pesar del dolor, encontró paz en Dios y pudo declarar: «Está bien con mi alma». El duelo es un proceso, pero no estamos solos en él. Dios nos acompaña y nos da fuerzas para seguir adelante. Como dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La promesa de la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:13-14, Pablo nos anima. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto nos llena de esperanza. Aquellos que han partido en Cristo no están perdidos, sino que nos esperan en la gloria de Dios. Recordemos que nuestro enfoque debe estar en Dios. Si hoy estás sufriendo por la pérdida de alguien amado, te invito a acercarte a Dios, quien te dará la paz que necesitas. No olvides que en Cristo, la muerte es solo el inicio de una nueva vida. Hoy, al hacer una pausa para reflexionar sobre cómo honramos la memoria de nuestros seres queridos, recordemos que nuestra confianza debe estar puesta en el Dios viviente. Él nunca nos abandona ni nos deja a la deriva, es nuestro refugio, nuestra paz y la fuente de la vida eterna. En un mundo donde la incertidumbre y el dolor nos golpean sin previo aviso, es natural buscar respuestas, pero la clave está en buscar en el lugar correcto, en Dios, no en prácticas espirituales engañosas que pueden poner en riesgo nuestra alma. El peligroso engaño de intentar contactar con los muertos. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha sentido el anhelo de comunicarse con quienes han partido. La idea de que, de alguna manera, podríamos recibir mensajes o señales desde el más allá ha sido una constante en diversas culturas. Sin embargo, aunque el deseo de volver a sentir cercanía con un ser querido es comprensible, esta búsqueda nos puede llevar por caminos peligrosos. Cuando enfrentamos la pérdida, el corazón humano se vuelve vulnerable. El vacío, la tristeza y el miedo pueden hacer que busquemos respuestas desesperadamente. Es aquí donde muchas personas, en su dolor, recurren a medios erróneos, sesiones de espiritismo, adivinación, uso de tablas o ouija, mediumnidad o incluso mensajes de sanadores que aseguran poder conectar con el mundo de los muertos. Estas prácticas pueden parecer inofensivas, pero son una trampa espiritual que nos aleja de la verdad. Dios nos ha advertido claramente sobre esto. En Deuteronomio 18:10-12 nos dice: «No se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas». La consulta a los muertos no es solo una práctica prohibida, sino que también abre la puerta a influencias malignas. Quienes se aventuran en estos terrenos, aunque con buenas intenciones, pueden exponerse a engaños espirituales que distorsionan la verdad y alejan a las personas de Dios. La Biblia nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14, lo que significa que estas experiencias pueden parecer genuinas, pero en realidad ser trampas del enemigo. Un claro ejemplo de esto es la historia del rey Saúl, quien en su desesperación recurrió a la adivina de Ende para tratar de hablar con el profeta Samuel, 1 Samuel 28. En lugar de recibir guía divina, Saúl terminó enfrentando su condena. Esto nos enseña que buscar respuestas en los muertos no solo es inútil, sino que también nos puede llevar a consecuencias devastadoras. Dios no nos ha dejado solos en nuestro dolor. Nos ha dado su Espíritu Santo, quien nos consuela, nos fortalece y nos guía hacia la verdad. En Mateo 11:28, Jesús nos invita con amor: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, el camino correcto no es intentar traerlo de regreso mediante prácticas espirituales engañosas. El camino correcto es acudir a Dios, quien nos da la verdadera paz y esperanza. La muerte no es un estado intermedio donde los muertos vagan buscando comunicarse con los vivos. Hebreos 9:27 nos dice claramente:
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto significa que después de la muerte, el destino de cada alma ya está determinado y no puede haber contacto con los vivos. No está mal recordar a quienes amamos. Dios nos ha dado la capacidad de atesorar los recuerdos y honrar la vida de aquellos que han partido. Sin embargo, hay una gran diferencia entre recordar con amor y aferrarse al pasado de manera insana. Filipenses 3, 13-14 nos anima a avanzar, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las fotos, cartas y recuerdos de nuestros seres amados pueden ser hermosos recordatorios de su amor y legado, pero no deben convertirse en un ancla que nos impida seguir adelante. La mejor manera de honrar a nuestros seres queridos no es buscando contacto con ellos, sino viviendo una vida que glorifique a Dios, siguiendo su ejemplo de amor, fe y obediencia. En un mundo donde la desesperación puede llevarnos a buscar respuestas en lugares incorrectos, recordemos que la verdadera esperanza solo se encuentra en Dios. En lugar de intentar comunicarnos con los muertos, pongamos nuestra confianza en aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte. La paz, el consuelo y la dirección que buscamos no se encuentran en los médiums, en los espiritistas ni en las prácticas ocultistas, sino en Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Que podamos recordar siempre que nuestros seres queridos están en las manos de Dios y que nuestro llamado es mirar hacia adelante, viviendo con propósito, fe y esperanza en la promesa de la vida eterna. En lugar de mirar al pasado con tristeza, pongamos nuestra mirada en lo que Dios tiene preparado para nosotros. La verdadera paz y el verdadero consuelo vienen de Él y solo de Él. A lo largo de la historia, los seres humanos han erigido monumentos y memoriales como testigos silenciosos de acontecimientos trascendentales. Estas estructuras no solo honran a aquellos que han dejado su huella en el mundo, sino que también sirven como recordatorios perpetuos de los momentos cruciales que definieron generaciones enteras. De manera similar, los recuerdos en nuestras vidas deben ser vistos como memoriales espirituales, hitos que nos recuerdan la fidelidad inquebrantable de Dios y cómo Él nos ha guiado hasta este punto. No deben ser una carga que nos ancle al pasado, sino una fuente de inspiración que nos impulse hacia adelante, un recordatorio vivo de que Dios ha sido bueno y seguirá siéndolo en el futuro. Nuestros recuerdos, en lugar de ser cadenas que nos atan a la melancolía, deben transformarse en faros de esperanza que iluminan nuestro camino. Al igual que un navegante usa las estrellas para orientarse en la inmensidad del océano, nuestros recuerdos de la fidelidad de Dios deben guiarnos en tiempos de incertidumbre. Cada testimonio de su amor, cada experiencia en la que su mano nos sostuvo, debe ser una piedra angular sobre la cual edificamos nuestra fe. La vida no está en los recuerdos del ayer, sino en la plenitud de Cristo hoy y en la promesa de un mañana lleno de esperanza. El recuerdo de nuestros seres queridos no debe ser una sombra que oscurezca nuestra existencia, sino una luz que nos impulse hacia adelante. No estamos llamados a vivir bajo el peso del dolor o del pesar perpetuo, sino a abrazar la paz y la esperanza que solo Cristo puede otorgarnos. Él es el eje central de nuestra existencia, la fuente de vida verdadera, y es en él donde debemos fijar nuestra mirada. Dios desea que recordemos a nuestros seres amados, pero que lo hagamos de una manera que nos fortalezca y nos ayude a seguir avanzando, en lugar de permitir que el dolor nos paralice. Las fotos, cartas y recuerdos no deben convertirse en reliquias de una vida que se ha detenido en el tiempo. En cambio, deben ser testigos de la bondad de Dios, un reflejo de su fidelidad y un incentivo para vivir en su propósito. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta no es una invitación a la amnesia emocional, sino un llamado a no permitir que el pasado nos impida recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestro futuro. Nuestros recuerdos deben ser una plataforma de lanzamiento, no una prisión que nos mantiene cautivos. Dios nos ha prometido un futuro glorioso, y si nos aferramos al pasado con desesperación, corremos el riesgo de perdernos las bendiciones que están por venir. El duelo es un proceso natural y necesario, pero no debemos estacionarnos en él indefinidamente. La esperanza cristiana no se basa en la ausencia del dolor, sino en la certeza de que hay un propósito divino detrás de cada circunstancia.
Nuestros recuerdos no deben ser un ancla que nos sumerja en la tristeza, sino un trampolín que nos impulse hacia una vida plena en Cristo. El concepto bíblico de la vida después de la muerte nos ofrece un consuelo inquebrantable. La certeza de que aquellos que han partido en Cristo están con Él en paz y descanso debe llenar nuestro corazón de esperanza. En 2 Corintios 5, 8, el apóstol Pablo nos recuerda: confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Este versículo es una de las grandes promesas que Dios nos da. Aunque en esta vida terrenal experimentemos la separación, la verdad es que para el creyente, la muerte no es el final, sino el inicio de una comunión perfecta con Dios. Cuando nuestros seres amados parten, podemos descansar en la seguridad de que están en la presencia de Dios, libres de sufrimiento, angustia y dolor. Esa es la esperanza cristiana, una certeza que nos llama a mirar más allá de la tristeza momentánea y a ver la gloria eterna que nos espera. La muerte no es una despedida definitiva, sino una separación temporal. Jesús mismo nos dejó una promesa poderosa en Juan 11 y 25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras deben ser nuestro ancla en tiempos de pérdida y nuestro faro en la tormenta del dolor. El duelo es un camino que todos debemos transitar, pero Dios no nos ha dejado solos en él. Nos ha dado su palabra como lámpara para nuestros pies y su espíritu como consolador. Es natural querer aferrarse a los recuerdos de quienes hemos perdido, pero el llamado de Dios es a confiar en su soberanía y en el descanso eterno que Él ofrece. No necesitamos buscar respuestas en el pasado, debemos mirar al futuro con la seguridad de que la promesa de la resurrección es real y que nuestros seres amados en Cristo nos esperan en la gloria. Dios nos ha dado la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. En Apocalipsis 21, 4, Él nos promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el consuelo definitivo para nuestros corazones, la seguridad de que la historia no termina con la muerte, sino que continúa en la eternidad con Dios. No debemos vivir en la desesperación por lo que hemos perdido, sino en la alegría de lo que tenemos en Cristo. Nuestra fe no se basa en la incertidumbre del mañana, sino en la certeza de que Dios es fiel y que su plan para nosotros es bueno. La vida cristiana no es un viaje hacia el pasado, sino hacia adelante, hacia un futuro glorioso en la presencia de Dios. Como nos recuerda Isaías 43, 18-19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Dios nos invita a soltar el pasado y a abrazar lo nuevo que Él tiene preparado para nosotros. La esperanza cristiana no es un simple consuelo pasajero, sino una verdad eterna que transforma nuestra manera de vivir. No estamos llamados a ser prisioneros del ayer, sino a caminar con fe hacia el mañana. Recordemos a nuestros seres queridos con gratitud, pero con la mirada firme en la promesa de Dios. Que cada recuerdo nos acerque más a Él y nos inspire a vivir una vida que honre su nombre. Porque en Cristo, la vida no se detiene con la muerte, continúa, gloriosa y eterna, en la presencia de nuestro Salvador.